Voy a pedirle por favor a los niños. Y las lindas personas que hoy nos honran con su visita, de verdad que reciban las más ricas bendiciones de parte de nuestro Rey. Amén. Quiero pedirle sí, el tema que voy a compartir es el primer tema del año. Y de verdad que con temor y temblor, delante de la presencia de Dios, me he compungido. He sentido una gran inquietud en mi corazón y en mi espíritu. Para nadie es un secreto que el año 2021 quedó atrás. Terminó el júbilo, la alegría, el desatino de mucha gente, la preocupación de mucha gente por qué regalar, qué hacer, qué cenar. Todo este tipo de afán llevaron a la gente a tener sus prioridades de una forma no correctas como Dios quisiera. Para otro le fue más fácil tomar ciertas decisiones. Como pastor, solo meditaba en lo porvenir. Ustedes se harán la pregunta, ¿qué nos deparará este nuevo año? Muchos tienen una esperanza de que ese año va a ser mejor que los otros. Otros están con expectativa. Pero a nivel espiritual, usted tiene que hacerle la pregunta al Señor, porque nadie conoce el futuro. Existen las predicciones, existen los gobiernos, existen los pensadores, los astrólogos, los hechiceros. Todo este tipo de gente hace sus proyecciones hacia futuro, pero en realidad nadie conoce el futuro excepto Dios. Y la pregunta que yo le hacía al Señor antes de venirme para acá, Señor, ¿qué hizo la diferencia entre los hijos de Isaacar de los otros? Ellos sabían discernir los tiempos. Ellos olfateaban lo que se avecinaba, el mover de los tiempos. Y dice que ellos eran entendidos y guiaban al pueblo de Israel para tomar las mejores decisiones. El pueblo de Israel tiene que ver con usted. El pueblo de Israel es el pueblo santo de Dios. Tiene que ver con usted. Entonces la pregunta que yo le decía al Señor hoy,
Señor, ¿por qué me diste este tema que compartiera hoy con ustedes? Quiero que no me malinterpreten, pero no es bueno lo que se avecina. Como pastor, como hombre de Dios, como temeroso de Dios, no es bueno lo que se avecina. Y no es ser uno fatalista, sino más bien apuntando hacia lo que Dios necesita hacer, ya que su pueblo se ha extraviado de la dirección correcta de Dios. Dios tiene ciclos en los gobiernos. Dios tiene ciclos en mover en su tiempo correcto las personas idóneas para discernir lo oculto de Dios. Analizando en la Biblia y estudiando lo que significa el año 2022, me hace a mí pensar cómo se estará preparando el pueblo de Dios para ese tiempo que se avecina. Ustedes no saben el temor que tengo de estar aquí hoy, especialmente hoy, porque hoy va a marcar el destino de muchas familias de Fuente de Bendición, y este mensaje va a ser oído en muchas partes. Está siendo grabado y va a ir a las naciones. Nadie puede predecir el futuro excepto que Dios se lo revele. Nadie tiene ese poder. Pero hay tiempos en que Dios levanta los declaradores del oculto para dar a conocer lo que Dios va a hacer en los últimos tiempos. Analizando lo que dice Mateo 24, verso 3, los discípulos tenían mucha inquietud sobre cómo iba a acontecer estas cosas. Y le hacían las preguntas al maestro. ¿Cómo sucederá esto en el final de los tiempos? Y si usted brinca el versículo 21 y 22 del mismo capítulo, va a haber un mover de verdad bien complejo. Yo quiero que usted me acompañe solamente a manera de un recordatorio. Versículo 21 y versículo 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueron acortados, escucha esto porque esto fue que me llamó mucho la atención. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por causa de un remanente, los días van a ser acortados. ¿Sí me está poniendo usted atención? ¿Es usted parte de esos escogidos? Que por la gracia y misericordia de Dios, por ese remanente escogido que sabe discernir los tiempos,
que se está preparando para los últimos tiempos. Y no le voy a quitar los sueños que usted tiene para el 2022. Pues si usted quiere comprarse un carro, cómprese. Si usted quiere comprarse una casa, cómprese. Si usted quiere viajar, viaje. Yo no le voy a quitar los sueños, ni le vengo hoy a decirle que no lo haga. Usted es libre de hacer lo que usted quiera. Y eso no porque yo se lo digo, eso es porque Dios a usted se lo permitió. Él te dio un libre albedrío para que tú decidas hacer lo que tú quieras. Pero hay un por tanto. Y el por tanto es lo que yo le vengo a decir en esta mañana. Yo vengo de parte de Dios a anunciarle lo que está por suceder. Resulta entonces, vamos a ver cómo se lo pongo más fácil. Es un mensaje, pero no lo quiero dar como mensaje. Quiero darlo como una enseñanza. En ese año va a haber un cambio de gobierno, ¿verdad? Y no estamos tan largo porque es el próximo mes. Y yo me imagino que ya usted tiene su candidato. Y yo me imagino que ya usted ayunó, ya usted se metió en 40 días de ayuno, de oración. La Biblia dice que Él pone y quita. Y ese texto ha sido malinterpretado porque muchos se han canalizado con que Dios pone un rey y quita un rey. Eso lo que significa es que Dios tiene ciclos para establecer gobiernos que Él quiere que sean establecidos. Aún sabiendo que todos los hombres, ¿sí?, no son perfectos y que van a haber reinos buenos, reyes buenos y reyes malos. Y para muestra lo que dice Primera de Samuel, capítulo 8, los versículos del 9 al 18, si usted lo lee, usted se va a dar cuenta y se le va a parar el pelo de que el mismo pueblo quería un rey. No era ni que Dios le quería dar un rey, no, el pueblo quería un rey. Y se decidieron por escoger un rey. Lo que no sabía era lo que Dios sí sabía que iba a acontecer. Ahora, póngale mucha atención a esto porque este no es el tema. Simplemente le estoy dando una señal de lo que se avecina. Hubo un ciclo de males gobiernos. Y yo no vengo a poner en mal los gobiernos. Yo vengo a decirle lo que nosotros permitimos que Dios permite, por decisión nuestra, establecer gobiernos. Y en estos dos ciclos que pasaron de 8 años, trajo dolor, trajo pobreza, trajo ruina y se abrieron las puertas de par en par al infierno en esta nación. Y eso no fue por parte de Dios. Eso fue por usted y por mí que decidimos poner gobiernos sin consultar dirección de Dios. A través de esos, Dios, a través de esos ciclos, Dios se aprovecha para hacer lo que Él necesita hacer con propósito y con un fin para su pueblo. ¿Sí me estoy dando a entender? Yo quiero que usted me acompañe. Libro de Isaías, por favor. Ese sí es el tema. Y póngale mucha atención a esto que voy a decir. Isaías 45, dígame amén cuando llegó.
Versículo 3, dice la palabra del Señor. Tal vez esta versión que voy a usar difiera de la suya. Dice, versículo 3, yo te daré tesoros escondidos que tengo en lugares secretos. Así sabrás que yo soy Dios, el único Dios de Israel. Vamos, cierra tu palabra y permítame explicarle. Le voy a hacer un gráfico, pero antes quiero mostrarle algo de este texto. Muchos cuando llegan a un texto como ese, dicen amén. Eso es para mí. Consejo, no saquen un texto fuera del contexto para aplicarlo a usted como un derecho. Que eso es muy, muy grave. Si usted me le puso atención a la introducción que yo estaba haciendo, este texto es formidable para que tú puedas entender lo que me voy a referir en este primer mensaje del año. Meditando yo sobre esto, entonces se me viene un gráfico, una ilustración. Imagínate esto es un tesoro. Y Dios lo va a esconder en un lugar donde tú no sabes dónde está, tú no sabes lo que es, y es en un punto geográfico, ¿sí? Que solamente Dios sabe qué es, dónde está y para qué es. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Me sigue? No pierda el hilo de esto. Cuando dice yo te daré, no se está refiriendo a usted. Se está refiriendo a la persona que Dios tiene destinado en un tiempo destinado, en un lugar destinado para un propósito destinado. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí me sigue? ¿Quién será esta persona? Solo Dios lo sabe. ¿Será perfecta esta persona? No. Porque Dios no mira tus acciones, Dios mira el corazón que tú tienes y que sabe que tiene peso de gloria para Él, para determinado propósito, en un tiempo específico, en un lugar específico, para un fin específico. Entonces dice, tesoros escondidos que tengo en lugares secretos. La persona que va a levantar aquí específicamente no se puede imaginar lo que Dios tiene reservado para descubrirle a esa persona que Dios escoge, ¿sí? Para llevarlo a un punto geográfico donde está el tesoro que Dios tiene para cumplirse el propósito, no para la persona, sino usar la persona. Obviamente que esa persona, por esta persona se va a beneficiar del plan perfecto de Dios para él que tiene para su pueblo. Si estoy hablando en chavalenguas, quiero que me levante la mano porque yo necesito que usted sea entendido en esto. ¿Sí? Ahora, escucha esto que le voy a leer y se lo voy a leer literalmente. Cuando Dios revela lo oculto, es para cumplir un propósito de su reino y su fin para edificarlo. El propósito de Dios fue implícito, edificación de su pueblo. Nunca el pueblo de Dios va a ser el mismo hoy que mañana. La edificación del pueblo de Dios tiene que ir en proporción a la revelación que Dios le dé a su pueblo continuamente.
Si usted se está estancando en su conocimiento, es porque usted no está poniendo atención a olfatear los tiempos de Dios y el mover de Dios. Tú no puedes esperar un año cuando ya se fue otro. Y tú no puedes entrar en una polémica que si no lo hice aquel año que pasó, entonces en este sí estás seguro que lo vas a hacer. Los planes de Dios no son para esta tierra. Los planes de Dios son un futuro glorioso para un pueblo entendido. Si tú te estás motivando porque este año vas a conseguir lo que no has podido conseguir en otro, escúchame bien, no estás poniendo atención al mover de Dios. Y no con esto quiero decir que tú no vayas de paso a lograr cosas que soñaste. Pero ese no es el fin de Dios. Ahora escúchame bien. Los misterios de Dios tienen un destino para el hombre. Yo quiero que eso se le grabe bien. Los misterios de Dios en el proceso del hombre tienen un destino para el hombre. Acompáñeme, por favor, para ver si usted me entendió lo que le quiero dar a entender para ir a buscar aquel tesoro que está escondido en un punto geográfico donde solamente Dios sabe a quién se lo va a descubrir y por qué se lo va a descubrir. ¿Sí? Año 2022. Génesis capítulo 37, por favor. No se le ocurra ir con la mentalidad de que usted ha leído ese pasaje porque no vas a entender lo que Dios tiene para usted. Génesis capítulo 37, verso 5, verso 28 y verso 36, dice lo siguiente: cierto día José tuvo un sueño. Cierto día. En uno de esos días, sí, Dios le permite a este joven tener un sueño. Póngale mucha atención. Versículo 28. Se lo vendieron a los israelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Le estoy haciendo más corto el mensaje para que tú puedas entenderlo. Por ese sueño que le permitió un día al Señor, por ese sueño fue vendido. Versículo 36. Y en Egipto los madianitas lo vendieron a un tal Potifar, de Faraón y capitán de la guardia. Ahora ciérreme la palabra y escúcheme lo que le voy a explicar, porque esto es muy importante. ¿Se acuerda lo que decía Isaías? Yo no doy un texto por darlo. Yo lo que hago es trazar la escritura. Yo lo que hago es tejer la escritura con un hilo conductor para que usted no pierda la dirección por la que Dios se quiere llevar en las Sagradas Escrituras. Los misterios de Dios, propósito para el hombre, tienen un destino. Si en Isaías dice, yo te daré los tesoros escondidos, ahora entonces quiere decir que el protagonista aquí es José. Ahora ya encontré el pilar al quien Dios le va a descubrir algo. ¿Sí me estoy dando a entender? Dígame amén. Muy bien. Ahora bien, dice que Dios le da un sueño. Mira cómo Dios engrana, hace el engrane de su proyecto. Y resulta que este joven, sí, se le ocurre ventilar el sueño que tuvo
Y los hermanos no lo tomaron con agrado. Y usted sabe la historia. Y estos hermanos entraron en un desatino. Y como consecuencia, dice el versículo 28, ¿sí?, que fue vendido a unos madianitas. Qué curioso. Lo vendieron a unos madianitas. Y estos madianitas, qué curioso, iban a un lugar donde Dios necesitaba que fueran. Los proyectos de Dios, cuando los descubre, tienen propósitos eternos. Dios no hace y no se aventura al azar. Cada año que pasa, que queda atrás y te inicia uno, es con el fin de que usted se acerque a Él, para que tú lo conozcas a Él. Y curiosamente, estos madianitas, cuando llegan a Egipto, a la tierra que Dios necesitaba que llevaran a José, curiosamente lo venden a uno que está en el gobierno. No se lo vendieron a cualquier patas vuelta que es primero que le ofreció plata. No. Lo pudo haber comprado cualquier otro en Egipto que tuviera dinero. Pero Dios no quería que fuera cualquiera. Dios necesitaba establecerlo en el gobierno. Con gente que estaba en el gobierno. Con gente que tuviera una posición gubernamental. Escúchame, Dios a usted y a mí nos dio mentalidad de gobierno. Usted no es cualquiera para Dios. Usted un día, la Biblia dice que usted va a reinar porque somos reyes y sacerdotes. Un rey, si no tiene mentalidad de gobierno, nunca podrá gobernar. Y estando ahí, lo compra Potifar, uno que está a la mano derecha del faraón, del hombre más poderoso del mundo en aquel entonces. Escúchame esto. Dios conoce de antemano tus decisiones. Yo voy a volver a repetir esto, pero me lo voy a acercar un poquito más. Dios conoce de antemano tus decisiones. ¿Sabe por qué usted es un resbaladizo? Sí. ¿Sabe por qué le digo que usted es un resbaladizo? Porque a usted se le zafan las paticas y la lengua específicamente para contar lo que no tienes que contar, porque no estás preparado para el tiempo de Dios. Y escúchame esto. Escúchame esto. Y espero que no se le olvide. Todos los que están en casa, escúcheme en esto. Resulta apropiado pensar que nuestra vida futura se construye en buena medida sobre la base de nuestras decisiones que Dios sabe que vamos a tomar. ¡Wow! Esto es un wow. ¿Sabe por qué escribo esto? Porque si Dios sabe las decisiones que tú vas a soltar antes de tiempo, toda tu vida y la mía se están construyendo nuestro propio destino basado en decisiones que nosotros de antemano tomamos, y Dios se aprovecha de ellas. Dios empieza a tejer su plan y propósito perfecto en un joven inmaduro
que tiene un sueño y lo cuenta antes de tiempo, y entonces Dios dice, ah, sí, ok, entonces entremos de una vez en el plan que yo tengo. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Qué decisiones tomaste para este 2022? Porque Dios empezó a traer así. En esas decisiones, usted quiere construir su destino. Entonces Dios empieza su plan. Escúchame. Escúchame esto porque se lo voy a decir fino. Las decisiones que usted tome traerán consecuencias que para Dios no van a ser ningún problema, pero para ti y para mí sí lo van a hacer, porque traerán mucho dolor. Pero Dios no construye su propósito en dolor, sino en un destino que Él sabe que tú tienes en tu corazón, cosa que usted no lo conoce, ni tu propio corazón. Y es ahí donde Dios construye su propósito. Aún en medio del dolor, Dios se está aprovechando de usted para construir el propósito de Él con usted, para su pueblo. Hay muchos que les cuesta la vida cristiana porque solo lágrimas. Y en medio de esas lágrimas, Dios está construyendo un destino para Él, para su pueblo, a través de sus lágrimas. Y usted no se está dando cuenta. Preguntémosle a José si eso le trajo dolor, el haber contado ese sueño antes de tiempo. Y preguntémosle a Dios, que todo lo sabe, si no se aprovechó de esas decisiones para empezar a poner la maquinaria de su reino a echarla a andar. A causa de tal conocimiento parece tener sentido que todo esté determinado por el Creador. Escriba esto que le voy a decir. Por eso yo siempre le he dicho, traiga una Biblia, traiga un bolígrafo y traiga una libreta para que medite la primera palabra que Dios le va a dar en este año. Definitivamente, Dios tiene el poder para mover los sucesos de la historia, para obrar las cosas para el bien de sus siervos y de su pueblo. Todo ayuda bien cuando Dios entró en el plan de Él con usted en medio de su dolor. Claro que todo trae para bien. Ahora escúcheme esto, porque esto es muy bueno. Dios ya sabe lo que va a ocurrir con el destino de José, pero Él no lo sabe. ¿Usted me está entendiendo? Usted va a emprender este 2022. ¿Usted sabe algo más de mañana? Se lo va a poner más fácil. ¿De las 3 de la tarde? ¿De hoy? ¿No, verdad? Usted se echó a andar en este 2022. Escúchame esto. Esto tiene que ver con la voluntad decretiva de Dios. ¿Con qué se come eso, pastor? Voluntad decretiva de Dios. Escúchame esto, porque esto es muy importante. La voluntad decretiva de Dios es su soberana voluntad que podemos o no conocer dependiendo de lo que Dios nos revele o no a nosotros. Y esto incluye todo lo que Dios ha preordenado que se ocurra. Escúchame esto. Dios no está en obligación de revelarle a usted lo que Él va a hacer con usted. Él no tiene la obligación. Le dijo algo Dios a José que lo iba a llevar a Egipto y que iba a pasar lo que iba a pasar. ¿Qué hubiera pasado si Dios se lo revela? ¿Usted cree, Loreta, que José hubiera agarrado el reto?
Lo he agotado, ¿Usted me está entendiendo? Que la voluntad decretiva de Dios es lo que Dios decreta, de acuerdo a su plan perfecto, su soberanía y su perfección. Y si Él quiere, lo cuenta. Y si Él quiere, se reserva sus planes. En determinado punto, la Biblia dice claramente que las cosas reveladas son para los hombres. El resto es mío. Lo oculto. Así que usted no le puede decir a Dios, revéleme lo oculto. No se le ocurra decirle eso. Porque solamente Dios sabe si usted tiene las agallas suficientes para aguantarlo. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Le iba a revelar Dios a María el dolor que iba a pasar? No. No. Escúchame, yo lo estoy poniendo nada más en apercibido. La Biblia dice claramente en Job 23:13. Pues así Él determina una cosa. ¿Quién lo hará cambiar? Su alma deseó y así lo hizo. Así lo hizo. Lo que Dios desea hacer, lo hace. Y escúchame esto porque esto es muy importante. Escúchame esto. Escúchame esto. Vamos a centrarnos en el capítulo Génesis 41. ¿Alguna vez usted ha leído este capítulo? Doña Rocío. Mi amado Gerardito, me regala un poquito de agua. Gracias. Génesis 41. ¿Alguna vez usted ha leído este texto? Muchísimas gracias, mi amado Gerardito. Gracias, gracias. Con permiso. Miren los misterios de Dios. Dios, a través de un acontecimiento que va a suceder aquí, Dios se aprovecha de dos tiempos. ¿Sí? De dos tiempos. El presente en aquel entonces y el futuro que está por suceder. Desde aquí, Dios le está anunciando a usted lo que viene. Desde aquí. Si usted no ha olfateado cómo se está moviendo la atmósfera en los gobiernos y qué es lo que está por anunciarse, que está entre comillas tapado, que se va a destapar y va a oler muy feo, porque va a traer mucho dolor. Entonces resulta que Dios, dice la Biblia, que Dios le dio un sueño a Faraón, ¿verdad? ¿Usted conoce esa historia? ¿Usted sabe que Dios estaba hablando aquí de la tribulación y de la gran tribulación? Aquí, de los hechos que están por ocurrir. Y desde aquí, a través de ese sueño, Dios le está dando a un impío, al faraón, ¿sí? Le está dando un sueño. A mí me impresiona el Señor. Cuando yo me meto con Él y yo empiezo a entender cómo Dios opera. Y dice la Biblia que Dios le muestra dos sueños a Faraón. Y Faraón en la corte y en su gobierno tiene astrólogos, hechiceros, magos, todo lo habido y por haber, lo mejor de lo mejor para poder interpretar el sueño.
pero que curiosamente Dios los enmudece a todos. ¿Qué cosas tiene el Señor, verdad? ¿Qué cosas tiene el Señor? Ningún astrólogo, ningún hechicero, ningún mago, ningún encantador pudo descifrar el sueño de Faraón. Y ellos podían hacerlo. Porque si usted lee eso, usted se va a dar cuenta de que es muy fácil interpretarlo. Pero Dios puso no entendimiento en ellos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios de antemano había llevado a uno que él creyó que se había olvidado Dios de él, pero que no era el tiempo de Dios y que ya había pasado el proceso de madurez y que ahora sí estaba en el plan perfecto de Dios para tomarlo en cuenta. Su nombre es José. Dice el versículo 8 del 41. Mas no había quien lo pudiera interpretar. ¿Qué? El faraón. El sueño a Faraón. No lo podían interpretar. Pero resulta que Dios tenía uno. Dice la Biblia que Dios tiene algo escondido, secreto, en un lugar determinado para un propósito determinado. ¿Se acuerdan lo que dije el gráfico? Entonces Dios tenía un tesoro escondido en Egipto. ¿Y a quién llevó a Egipto? Al que no estaba en Egipto. Entonces, él lleva a José y le dice, esto es el tesoro que yo tengo para usted. ¿Sí me estoy dando a entender? Y entonces, como José ya está en Egipto, ya tiene la madurez, entonces Dios le va a descifrar el plan que él tiene. Versículo 16. No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Qué diferencia entre el capítulo 37, verso 5, al capítulo 41, verso 16? Aquel niño ventiló lo que no tenía que ventilar en el tiempo que no era para hacerlo y pasó a las consecuencias. Pero ahora ya tiene la madurez, ahora ya tiene la estatura, ahora sí está el carácter de Dios formado en él. Y entonces él se aparta y le da campo al que sí verdaderamente lo va a interpretar. Y le dice, es el único que lo puede hacer, es Dios. ¿Pero a quién va a usar? A José. ¿Sí me estoy dando a entender? Y entonces Dios le revela a José lo que él tiene pensado hacer, que le urge hacer, que ya no hay tiempo. ¿Por qué? Porque en espera, en un lugar geográfico, hay un remanente que Dios va a mover, sí, en el tiempo de Dios para que no muera de hambre. ¿Sí me estoy dando a entender? Lo que se avecina son tiempos de crisis. Pero Dios tiene reservado un lugar específico para gente específica que se mueve en los tiempos de Dios, que entiende el pensamiento y el corazón de Dios. Y entonces Dios mueve adelante su engranaje. Dios mueve a quién puede mover, en qué gobierno, en qué esfera de gobierno, porque ese es el que va a usar. Ahora me entiende por qué lo llevó al gobierno. Porque solo en el gobierno podía sacar los recursos que Dios necesitaba para el pueblo que estaba en espera. ¿Se acuerda de Jacob y del resto de sus hermanos que estaban allá, como dicen, perdóneme, botados,
que estaban a punto de morir de hambre, pero que Dios estaba trabajando aquí para los que estaban acá, allá, que iban a pasar de hambre. Ellos creyeron que iban a pasar hambre, pero Dios estaba trabajando aquí con un hombre de Dios, con un hombre que interpretaba el tiempo de Dios en un lugar específico de Dios, que le descubrió un tesoro que él tenía reservado para aquellos. Dios no se ha olvidado de usted, ni ha tomado en poco tu necesidad. Dios está trabajando adelante lo que usted cree que no va a recibir el beneficio de los que están atrás. Hay gente que Dios prepara para descifrar lo oculto del corazón de Dios para el beneficio de otros que no lo pueden interpretar. Dios no le habla a cualquiera. Dios tiene su plan específico, porque ellos saben que el corazón de ellos no es para ellos, es para glorificar el nombre de aquel que está arriba, sentado en su gloria. Tuvo el mejor momento José para gloriarse delante de Faraón, el hombre más poderoso del mundo. Sin embargo dijo, no yo, sino él se lo descifrará. Cuando tú te mueves en la espera de Dios, escúchame, cuando Dios te catapulta, cuando Dios te promueve, el verdadero hombre de Dios, la mujer de Dios, cuando Dios la mueve, cuando Dios la catapulta, cuando Dios la apunta para allá, no tiene tiempo para gloriarse él, porque todo el beneficio y el crédito se lo llevará aquel que está sentado en gloria. Yo lo estoy previniendo a usted. Con temor y temblor le estoy diciendo, yo lo estoy previniendo a usted. ¿Usted sabe por qué Dios llevó a José al gobierno? Porque él tenía en su corazón, José tenía impreso en su corazón mentalidad de gobierno. Por eso Dios lo llevó. Dios no vio el niño indefenso que fue metido en una cápsula, que fue metido en una cisterna, perdón. ¿Sí? Dios no vio ese niño. Dios vio el hombre que estaba allá frente a Faraón y que le iba a descifrar el enigma que Dios le iba a revelar, que iba a ser de propósito para aquellos que iban a pasar hambre. Dios está anunciando a aquellos que están atrás que la provisión de Dios está segura delante. No, tú no me estás entendiendo. Si tú crees que usted se va a quedar sin la provisión de Dios, estás muy equivocado. Dios asegura primero su pueblo y después los que se quieren beneficiar también de él. Oye conmigo y quiero terminar con el libro de Daniel, por favor. ¿Llegó? Libro de Daniel, capítulo 2, libro de Daniel. ¿Sabía usted que este libro se entreteje con el capítulo 41 del que acabamos de leer? Que tiene que ver con la tribulación y la gran tribulación que se avecina. ¿Sabía usted
curiosamente, que son tiempos designados por Dios en lugares específicos, en puntos geográficos, con personas específicas para revelar lo específico. ¿No es cierto que el rey Nabucodonosor recibe un sueño que ninguno de los hechiceros, magos, astrólogos y todos esos maná de vacilones que tenía en la corte pudieron descifrar el enigma, el misterio que Dios le dio al rey Nabucodonosor? Pero que curiosamente, sí, había permitido, sí, que se llevaran cautivos 70 años a un remanente específico, en un lugar específico, en una nación poderosa como estaba Babilonia, ¿sí? Y ahí lleva a Daniel, porque Daniel, óigame, Daniel va a ocupar un puesto importante dentro del gobierno. Wow. Resulta entonces, versículo 22, capítulo 2 de Daniel, versículos 21 y 22. Él muda los tiempos. Ahora sí me está entendiendo. Él muda los tiempos. Son ciclos. Son ciclos que Dios permite que sucedan en momentos específicos, en un remanente específico, ¿sí? Y entonces él dice, él muda los tiempos y las edades. Sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Versículo 22. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Resulta entonces que Dios específicamente llevó a Daniel. Le va a revelar un sueño porque es importante que este sueño solo lo sepa uno. Uno. ¿Está conmigo? ¿O está con el incendio? ¿Está conmigo? Escúchame esto. Dios no permitió que ninguno descifrara el sueño del rey. Solamente uno. Uno. Escúchame. Uno. Y resulta que el rey Nabucodonosor, para hacérselo breve, ve una figura que tiene diferentes estados, como una estatua, ¿sí? Que tiene diferentes estatuas, diferentes materiales, porque cada uno va a simbolizar los tiempos en los que estamos. Escúchame esto. Escúchame esto. Resulta, le dice Daniel, que el primero tiene que ver con la cabeza, tiene que ver con Babilonia, más grande que existía en ese entonces. El segundo imperio que de la cabeza es el Medo-Persa. El tercero es el imperio griego. Y por último, en la parte de abajo, resulta que está el imperio romano, el que hoy en día está imperando. Escúchame esto. Pero resulta que en los pies tiene una mezcla. Y resulta que algo va a venir del cielo y se va a apiar a toda la estatua que el rey había visto en el sueño y la va a desmenuzar, porque estos son las confederaciones que se están alistando para reinar la tierra, que ahorita
es lo que vamos a ver. Las confederaciones de Europa. Esos aliados que entre ellos van a decir que van a hacer paz, pero nunca van a haber paz porque no se van a poner de acuerdo, y ellos son los que van a gobernar la economía, el petróleo, la medicina, etcétera, 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 que va a pasar en los últimos tiempos. 2022 abre la llave a eso. Pero resulta algo bien interesante, que como este sueño no es para ahí, sino para futuro, el último que va a reinar por 1000 años y que va a despedazar todo eso es el reino milenial de Jesucristo. ¿Usted me está entendiendo que Dios siempre está pensando en usted? Que aún en medio de la crisis, que aún en medio de lo que se avecina, que muchos siguen la fiesta, que muchos siguen en el bum bum, en el vacilón, pero no se están dando cuenta de que existe, que por 7 años va a haber una crisis de abundancia, que todo el mundo se desespera por acumular bienes, sí, pero después vendrán una crisis de 7 años que se va a comer todo lo llevado. Entonces, ¿con qué se van a quedar? ¿Sí me estoy dando a entender? Pero Dios está asegurando a un remanente específico que olfatea los tiempos, que se mueve por el corazón de Dios, que sabe que lo que viene no es bueno, entonces se aproxima al corazón de Dios para estar en comunión con Él y en amores con Él. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Es usted de ellos? Yo le digo lo que dice la Escritura. Yo no le estoy profetizando ni días, ni horas, ni acontecimientos. Le estoy declarando lo que la Escritura dice que está por venir y que tiene que cumplirse. De usted y de mí depende las decisiones que nosotros tomemos. Porque sepa que Dios va a construir tu destino basado en las decisiones que tú tomes, sean buenas o sean malas. Le traiga dolor o no, Dios no va a quitarle a usted el dolor porque usted tomó la decisión. Pero que Dios lo va a llevar a buen término, ese es el Dios que prometió y que cumple lo prometido. Pongámonos en pie, por favor. Quiero concluir con este texto, porque este texto dice 3 verdades de los hombres que con temor y temblor manejan las sagradas escrituras. Este texto está en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. Servidores de Cristo. Y administradores de los misterios de Dios. Yo solamente soy un servidor de Cristo, que como administrador de los misterios de Él, se los vengo a usted a mostrar hoy, el primer mensaje del 2022. Si somos entendidos, nos aprestaremos no a tomar en poco lo que el Espíritu ha dicho a la iglesia entendida. Le estoy advirtiendo que si tomamos en serio y nos acercamos a Dios, el beneficio va a ser mejor de lo que usted ni tan siquiera y yo nos imaginamos el beneficio que nos va a traer. Padre, te doy gracias, Dios del cielo, porque has permitido, Señor, hoy exponer tu palabra. Y tu palabra, Señor, como misterio, Señor, ha sido trazada y puesta y servida en la mesa de la casa del Rey. Señor, yo simplemente, como servidor tuyo y como administrador de tus misterios, he servido a la mesa
para que ellos se sirvan del pan. Señor del cielo, trae fruto a esta palabra. Y que seamos, Señor, como dice Primera de Crónicas 12:32, que seamos entendidos como un remanente, el remanente de la tribu de Isaacar, que olfatearon los tiempos y que sabían guiar a su pueblo temeroso de ti para un buen término. Señor, ayúdame a que este año, Señor, como servidor tuyo y administrador de tus misterios, yo le pueda revelar el camino correcto a tus hijos en este nuevo 2022. Que Dios añada bendición a esta palabra. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo les bendiga hoy, mañana y siempre. Les declaro un año de mucha bendición para usted y para los suyos. Ven paz.